Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Prien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Con más de 20 años de experiencia como gerente de recursos humanos y desarrollo organizacional en diferentes empresas. Actualmente, director de la firma de consultoría GM Consultores, soluciones integrales en recursos humanos. GM Consultores, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. A ver, agradezco aquí a las personas que nos han hecho favor de poner algunos de sus chats. ¿Qué es, dónde surge y para qué nos puede servir poder desarrollar estas actividades? Algunos expertos nos hablan de actividades lúdicas. Algunos otros contemporáneos y colegas nos platican y nos dicen, bueno, pues es que es llevar un poquito de la estrategia solamente a la parte de la ejecución en cuanto a actividades en el orden de lo físico. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque en ocasiones, en la cantidad de team buildings que he tenido la posibilidad de poder trabajar para diferentes empresas, me encuentro con que de repente existe un fenómeno en el cual, como muchos de los trabajadores o algunos de ellos ya saben a lo que se van a enfrentar, te dicen, es que me duele la espalda, Dalia, y entonces yo no voy a poder trabajar con ustedes en este momento. Entonces existen estrategias para que nosotros podamos sí contemplar el hecho de que la gente pueda participar en las actividades de integración. Bien, bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Quisiera compartir la siguiente lámina, pero no, parece que no se mueve, ¿verdad? A ver, esto tiene que ser así, ahí está. Ok, dice que nuestra definición literal no es otra cosa más que la construcción de equipos. A ver, ¿y cómo construimos equipos? ¿O a partir de qué? Les platico, hace muchos años, en los años 70, cuando un servidor estaba por ahí en la primaria, pues de repente nos dábamos a la tarea de escoger a las personas que íbamos a conformar los equipos de fútbol, ¿no? Y entonces lo hacíamos a partir de simpatías, ¿no? A ver, yo me quedo con Gaby, yo me quedo con Dalia, yo me quedo con, en fin, los más allegados. A eso, damas y caballeros, en la actualidad, en las organizaciones, le conocemos como el efecto halo, H-A-L-O. ¿Y qué es el efecto halo? Y eso lo vamos a encontrar muy frecuentemente, incluso cuando hablamos de la evaluación del desempeño. Damas y caballeros, el efecto halo es aquello que tiene que ver con la evaluación subjetiva de todos y cada uno de los individuos, ya sea para la conformación de los equipos de trabajo, o ya sea también como para la parte de las evaluaciones de desempeño, ya sea en 360 grados o 9 cajas. Aquí es sumamente importante que podamos detectar. ¿Por qué?
cuando nosotros vamos a hacer el desarrollo o la construcción de los team building, es necesario conocer, como lo vimos en un inicio, el principio de los conocimientos y habilidades, esto igualmente traducido a las competencias, para darle constancia y formalidad al ejercicio de construcción del equipo. En términos reales, cuando nosotros vamos a construir equipos de trabajo, lo que vamos a requerir es que estos equipos de trabajo tengan la misma carga, el mismo balanceo de las oportunidades, el mismo balanceo de las competencias, para que, o con la finalidad de que el equipo pueda llegar a buen resultado. De repente nos hemos encontrado en la práctica ya en campo, en donde si no se hace esa selección previa, pues de repente podemos llegar a tener equipos que son sumamente talentosos, por ejemplo, en tema de planeación, pero ya en el tema de ejecución, pues nos encontramos con equipos que tienen algunas características o pocas habilidades psicomotrices para el desarrollo de estas. Y entonces, lejos de poderle sumar al tema de la construcción de equipos, al tema de comunicación o al tema de liderazgo, por ejemplo, pues entonces empezamos a observar que el propio equipo empieza a frustrarse en el desarrollo de la actividad, porque nosotros, desde la parte de Maestro talento Jesús, humano, no suprimimos la acción de los trabajo. Mande, ¿sí? se le está cortando como poquito el audio, como que se corta. Ok, a ver, ya estoy intentando así se escucha mejor. Sí, puede ser a lo mejor en el internet poquito que esté como poquito fallando, pero si quiere intentarle hablar, yo le comento. Ya se quedó trabado. A ver, sí, así, a ver, así me escuchan mejor. A ver, Así se lo así. escucha, pero me parece que va a ser el internet porque se queda como poquito trabado. Sí, tenemos aquí una tormenta y empezó a llover acá. O si quiere puede apagar su cámara para que no se le corte. Ya. A ver, sí, prefiero hacer esto. Entonces, a ver, me voy a quitar de... A ver, voy a quitar la cámara. Ok, ya me quité. ¿Me escuchan? Okay, perfecto. Sí, ¿Sí se me escucha. Si escuchan? quiere, si quiere continuar y ya le comento en el transcurso. Sí, me haces una señal, por favor, para estar atento si llega a haber obstáculos en la comunicación. De hecho, a ver, voy a tratar de hablar un poco más lento. Sí, yo te estoy observando, Gaby, ya tú me dices si sí se escucha o se escucha entrecortado, ¿va? Se escucha muy clarito. De acuerdo, gracias. A ver, entonces, regresando, una característica o algo que tenemos que tomar mucho en consideración para poder generar nuestra construcción de equipos de trabajo, hablamos del rebalanceo de las cargas o habilidades que nos va a permitir que el equipo, lejos de poderse sentir como un equipo con frustración por no lograr la cometida, el cumplimiento de las actividades físicas, pues que el equipo en el desarrollo de estas actividades, una vez que ha sido ya identificado en cada una de estas competencias, pues pueda tener la posibilidad de alcanzar el logro que se busca en todos y cada uno de ellos. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las características o qué tipo de ejercicios o qué tipo de habilidades blandas vamos a poder desarrollar en los equipos o en la construcción de los famosos team building y cómo podemos llevarlos a cabo de tal manera que los equipos de trabajo, una vez que se enfrentan a las acciones, pues puedan desarrollarlo de la mejor manera, ¿verdad? Bien, ¿qué pretendemos esta tarde? Vamos a pretender que en conjunto podamos a desarrollar una cohesión de los equipos de trabajo en donde vamos a estimular al equipo desde la parte psicológica, desde la parte de la camaradería, para poder generar vínculos más fuertes. Les prometo que cuando nosotros construimos estos vínculos de trabajo, en donde la experiencia vivencial se vuelve un reto para ambas partes, es cuando el individuo
realmente logramos poder aprender y entender las capacidades del otro. Es decir, también le estoy enseñando a mi compañero de equipo a que conozca cuáles son mis fortalezas y al mismo tiempo que conozca cuáles son mis debilidades, porque en eso, damas y caballeros, nos vamos a enfrentar. Cuando desarrollamos las actividades en el campo, cuando desarrollamos las actividades en donde tengo que, en conjunto con un grupo de 3, 4, 5 personas, cargar a otro de mis compañeros que probablemente tenga 3 o 4 veces más mi peso y que tengo que hacer hasta un esfuerzo adicional para poder lograr el reto. Y hablo solamente de cargar a una persona, pero en otras ocasiones hay retos en las que tengo que trasladarlo de un punto a otro, o en donde hay algunos individuos que, por ejemplo, son más renuentes, por ejemplo, a poder soltar el liderazgo por las características de su posición en la organización, y en donde tenemos que enseñarle a cada uno de los participantes dentro de los equipos de trabajo que este liderazgo va a ser un liderazgo transformacional. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente en todas las actividades que vamos a desarrollar en los trabajos de team building va a asumir el liderazgo del cual está siendo objeto por su posición en el organigrama. Vamos a observar también que en muchas de las ocasiones los participantes pueden llegar a enfrentar sus propias limitaciones hablábamos hace un instante de la falta quizás de motricidad. Y eso fue algo que venimos arrastrando quizás desde la primaria, o porque a mí tampoco me querían escoger para los equipos de fútbol. Y entonces, como tal, me fui reservando. Y entonces, siempre que hablaban de la construcción de equipos deportivos, pues yo prefería mejor quedarme al margen, porque yo sabía que en un momento determinado yo no iba a ser el que los equipos o las personas eligieran en una primera instancia o en una segunda o tercera ronda. Y eso, créanme, colegas, que se va convirtiendo como en un lastre en el pensamiento y en las capacidades de las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, como les hemos venido mencionando desde un principio, es cuando vamos a pensar en la posibilidad de generar la construcción de equipos para retos físicos, intelectuales, mentales o resolución de problemas. Ya más adelante vamos a hablar de los teamwork, que también tienen ciertas características. Se van a dar cuenta que estas características o estas habilidades son primordiales para la construcción del team building. De hecho, yo recomiendo que antes de iniciar con ejercicios de la construcción de equipos, sí tenemos que realizar como un censo o realizar todo un diagnóstico organizacional para ver si contamos o no, ya sea con la infraestructura y el recurso humano que esté dispuesto a participar en este tipo de actividades. En algunas ocasiones les he de comentar que llegamos a tener de la conformación de equipos de trabajo, al no haber sido evaluados previamente, en donde menos de la mitad de los participantes decidieron no llevarlo a cabo, no realizar las actividades porque no se les dijo a ciencia cierta en qué consistían. Y recordemos que los trabajos de team building, cuando los hacemos en campo, pues es que vas con toda la firme intención de pues, ensuciarte, literal, porque vas a andar pecho tierra, o repito, vas a cargar a otro compañero, o te vas a poner un paliacate en los ojos, o te vas a tener que atar de los brazos o de las piernas. En fin, o sea, tu trabajo es colaborativo, o el trabajo de los muchachos es colaborativo, y en gran parte tiene que ver mucho también con la parte de ceder en muchas ocasiones mis propios puntos de vista. Entonces, todo esto se trabaja en el aula previo a la participación de la construcción de los equipos de trabajo, cuya finalidad puede sí llegar a tener muy buenos o excelentes resultados, y algunos otros pueden llegar a ser hasta objeto como de cuestionamiento, ¿no? De por qué es que no me preguntaste antes si yo quería o no participar dentro de la construcción de los equipos, por lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Bien, hasta aquí tenemos alguna duda, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Algún comentario que nos quieran hacer si vamos bien en este tema? Si se escucha claramente.
Sí se escucha Bien, claramente. perfecto. Entonces, no hay algún comentario, significa que vamos avanzando. Bueno, ok, ¿cómo debemos organizar un evento de team building en sus organizaciones? Primero, lo que yo siempre les pido a la organización, a ver, qué quieres trabajar? Porque podemos encontrar muchas formas y existen más de 1000 dinámicas grupales que podemos trabajar con tus equipos, pero exactamente qué quisieras trabajar en esa sesión de team building. En alguna ocasión me tocó participar para una empresa con equipos de trabajo de estas características. Me decían, bueno, es que queremos que se haga como un tipo retiro, ¿no? Donde estemos tanto todo el día, en la tarde algunas actividades más de reflexión y al día siguiente continuar con las mismas. Y oh, sorpresa, de repente cuando te das cuenta que la mayor parte de las personas que participaron en la mañana en actividades físicas y los sientas en la tarde-noche a temas de reflexión, tú ya te imaginarás el escenario, ¿no? Gente bostezando a lo largo de todas las sesiones porque finalmente nuestros colaboradores o algunos de ellos no están acostumbrados a la actividad física o extenuante que implica el hecho de poder desarrollar este tipo de actividades en el campo. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos y administrar de manera correcta los tiempos para que el éxito del ejercicio, el éxito de la integración del equipo tenga como finalidad precisamente el gusto por la actividad, cuya recompensa se vea reflejada exactamente en aquello que nosotros necesitamos para reforzar aquello que se requiere. Entonces, primero, la recomendación, siempre debemos tener un proceso organizativo del team building antes, mucho antes de la fecha establecida. Determinar en qué época del año lo podemos llevar a cabo. Si prefieres que sea en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno, mi recomendación es que sea prácticamente, ya sea terminando la primavera, casi iniciando el verano, porque ya ¿cómo se llama? El calor ya no es tan intenso, que las actividades al aire Ya se le está cortando otra vez, maestro. Maestro Gerson, ¿me escucha? Maestro Gerson. actividades. Maestro Gerson. Hola. Se le volvió a trabar nuevamente. Y ya no se escuchó. ¿Me escucha? ¿Me escuchan ustedes? Hola, hola. Ahora sí se escucha, es que se trabó, no se escuchó lo que estaba comentando. ¿Hasta dónde nos quedamos? Ay, ya me perdí. ¿Alguien de los compañeros que nos quiera decir por ahí dónde nos quedamos? Okay. Dice un comentario que en hacerlo a final de primavera. Hacerlo a final de primavera. Ok, perfecto. Temporada sugerida. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Antinoco. Ok. A ver, entonces decimos la recomendación. ¿Cuándo hacer mis team building? Bueno, siempre es importante considerar, ¿no? La temporada climática. Sí, a finales de primavera creo que es una temporada muy buena. Ya el calor no es tan intenso. Las estaciones de agua pueden ser perfectamente abastecidas. Y las personas pueden disfrutar incluso una mañana fresca, una mañana en la que puedas desarrollar las actividades de una manera muy, pues, con muy buen orden. ¿Qué pasa si los hacemos en época con mucho calor? La verdad de las cosas es que en los grupos de trabajo, los muchachos no soportan arriba de 3 horas a rayo de sol. Entonces, no recomiendo mucho que lo hagamos así, porque incluso puedes llegar a presentar pues, deshidratación en los participantes. Y entonces, la idea, compañeros, es que
la experiencia de team building sea eso, una experiencia que nos retroalimente, que nos permita así conocernos en el otro ámbito que no sea el ámbito de las computadoras y los escritorios, y que nos permita convivir, pero al mismo tiempo que nos permita conocer también mucho más en nosotros mismos en el proceso colaborativo. O sea, finalmente es lo que vamos a buscar también, que el colaborador tenga un espacio de esparcimiento, de enriquecimiento, de diversión, pero también de reflexión. ¿Cómo puedo yo aprovechar más las competencias de mi compañero en donde yo creía que yo le caía mal, por ejemplo? Entonces, en el tema de yo creía y él creía, pues entramos en esa condición de suposiciones. Entonces, te vas a dar cuenta que cuando trabajas el team building, pues ya no hay posibilidad de poder suponer. Aquí más bien es una cuestión de puedes hacerlo. O sea, oye, ¿y qué opinas? Entonces, ¿sí te cargamos? Y el otro, ya metido en la sinergia, metido ya en la catarsis de la integración grupal, pues se dice, sí, adelante, ¿no? Ya lo decía Freud en la psicología de las masas. Entonces, cuando el sujeto se suma a la masa, pierde su propia personalidad y se convierte en la personalidad del grupo. Y entonces, a mí me encanta porque en este contexto, personas que decían, es que yo no me sé subir pues a una altura arriba de 1,50 m, lo hacen porque están en ese proceso catártico muy interesante y aquí me encanta cuando la gente se atreve a hacer cosas, cuando se atreve a que en conjunto podamos participar, siempre cuidando incluso hasta las propias medidas de seguridad. Por eso es tan importante que incluso podamos ver qué características físicas tiene cada uno de estos colaboradores. De ahí también que se les invita a que se lleven ropa cómoda. En ocasiones se les pide incluso hasta mudas de ropa, porque los muchachos literalmente se van a mojar y se van a llenar de lodo. Y hay gente que de repente dice, híjole, es que a mí no me gusta ensuciarme. Por eso se consuenza. Y por eso tratamos de que la experiencia sea una experiencia grata. Bien, entonces primero ya más o menos tenemos contemplado en qué época del año. Otra época del año que me encanta poder trabajar es en la época del otoño, antes de la llegada del invierno. ¿Por qué? Porque no tienes lluvia. Sí, las mañanas son frescas, pero ya dentro de la actividad física, pues ya empiezas a quitarte la chamarra, te dejas solamente la sudadera, te dejas solamente el chaleco y puedes empezar a trabajar con tus compañeros, que llevas un pantalón muy cómodo, tus zapatos tenis, zapato de montaña, zapato para senderear. Entonces, bueno, las experiencias son muy buenas. ¿Qué más me tengo que llevar para el team building? Pues evidentemente los alimentos, ¿no? O sea, siempre es importante llevar tanto los refrigerios, aquí quiero ser muy enfático, porque en ocasiones cuando invitamos a los compañeros a la participación de los equipos de trabajo, pues muchos de ellos pues no vienen con algún alimento, ¿eh? Entonces, para la ejecución de esas actividades físicas, que es en su gran mayoría, sí requieren de algún elemento ligero. Yo recomiendo mucho la fruta. A muchos compañeros les gusta beber un poco de café caliente, ¿no? Antes de iniciar cualquier actividad, pues llevar el café, llevar agua fresca, llevar fruta, un sándwich siempre es muy bueno para que las personas puedan llevar algo en el estómago. Es algo que no es tan pesado, pero que sí les permiten poder desarrollar estas actividades de manera grupal. Entonces, bueno, es algo que hacemos regularmente en las mañanas. Posterior, comenzamos con las actividades físicas que tienen que ver con el calentamiento. Y aquí el calentamiento lo podemos desarrollar ya sea con alguna actividad aeróbica, lo podemos hacer a través de algunos ejercicios calistécnicos, en fin, para que la persona, lejos de poder entorpecer sus movimientos, puedan desarrollar mejor la habilidad, ¿no? Para la ejecución de las tareas. Y de igual manera, se debe pensar en el alimento fuerte o al final de las actividades que vamos a comer. Yo les recomiendo, colegas, no realicen o no organicemos comidas en las que las personas tengan que formarse para que esperen a que el señor de los tacos les sirva su dotación, porque la mayor parte de las ocasiones, pues recordemos que no van 10, ni 20, ni 40 colaboradores, en ocasiones nos llegan a
a participar hasta 300, 400 de ellos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que tengo que servir prácticamente esos 300 platillos en no menos de 15 minutos, 20 minutos, cuando mucho. Ajá, entonces mi logística tiene que estar preparada y tener un proveedor que me garantice que yo ya tengo, no sé, los taquitos preparados o ya están en aluminio, para en cuanto termine la actividad, inmediatamente se van, sientan en las mesas o en las carpas que ya preparamos previamente y todo el mundo a comer. Y cuando digo todo el mundo a comer es casi al mismo instante. Recuerda, vienes de actividad física, vienes de reflexiones, vienes acalorado, lo menos que quieres es formarte para que te den tus alimentos. Entonces sí es muy importante que se lleve a cabo. Dice el número 3 que debemos empezar con algo sencillo, ya les dije, es ejercicios calisténicos, ejercicios aeróbicos que nos permitan que empiece a tener mayor circulación de la sangre en nuestro organismo y con eso poder activar, ¿no?, los hemisferios derecho e izquierdo y que empecemos ya también a pensar en lo que vamos a hacer. Ahora, estas actividades, las actividades tienen que ser, recuerden, actividades que sean lúdicas, es decir, divertidas, pero con alto contenido o sentido de reflexión. A ver, no es ir y llenarnos de tierra por llenarnos de tierra, o sea, no. El team building, cuya finalidad inicialmente lo comentábamos, tiene como abordaje principal el que podamos trabajar desde esas competencias blandas que mucha falta en algunas organizaciones nos falta. Ajá. Quitarnos de suposiciones y empezar a desarrollar a cada uno de los colaboradores en lo que mejor sabe hacer. Mucho de lo que a mí me encanta trabajar con los equipos siempre es en la parte de reconocimiento. Y yo siempre se los comento de inicio, incluso hasta en los preparativos, porque a mí me gusta mucho participar en la parte de los preparativos con mis colaboradores en las empresas donde me han hecho favor de invitarme. Y siempre les digo, reconoce, reconoce y reconoce. Y cuando termine el ejercicio, vuelve a reconocer. Hoy por hoy, nuestros colaboradores necesitan mucho de ese reconocimiento. Qué bueno estás con el equipo. Oye, qué bueno que lo lograste. Somos el último en llegar a la meta, pero no te preocupes, lo hicimos todos. O sea, muchos de estos colaboradores requieren de ese reconocimiento porque probablemente sea el único momento en mucho tiempo que alguien se lo ha hecho saber. Y de verdad, si nos metemos en las historias de vida, cuando platicamos con cada uno de estos colaboradores, te vas a dar cuenta que muchos de ellos ni siquiera los buenos días en sus propios domicilios pueden recibir porque es una cuestión de cultura en la familia. Entonces, eso te lo estás llevando pues a la organización. Entonces, en la organización te encuentras a alguien que difícilmente puede llegar a saludar porque tampoco en casa se saluda, pues imagínate que te vas a encontrar cuando lo pongas a participar activamente con un grupo de individuos que vienen con toda la adrenalina y eufóricos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que lo vayamos dimensionando. Entonces, buscamos actividades divertidas, buscamos actividades, algunas de ellas sencillas. Cuando los grupos, y atención con esto, cuando los grupos ya son más maduros, cuando los grupos ya son más coercionados, cuando ya pasamos por un team building, cuando ya pasamos por dos de estas características, evidentemente los retos tienen mayor grado de dificultad e incluso con mucho mayores limitaciones porque el grupo ya está cohesionado. Y entonces vamos a poner a prueba las capacidades de ese grupo ya cohesionado y entonces sí lo vamos a transformar ahora sí en equipo de alto desempeño porque ya cada uno de los miembros, incluso con el hecho de voltearse a ver, ya saben perfectamente el papel o el rol que cada uno desempeña en la construcción de las tareas o en las actividades que están siendo programadas. Entonces, eso es sumamente importante. Bien, ahora, algo que también me parece que es sumamente importante, y aquí lo pongo en el punto número 5, es la creación de expectativas. Se trata de que el equipo, en su conjunto, todos y cada uno de ellos, avancen tan rápido como el último de sus participantes o de sus miembros. No se trata de defraudar, ni se trata de señalar. Recordemos que en el team building vamos a darle un reforzamiento a que las personas puedan cohesionarse y a que las personas puedan sentirse como parte de ese equipo de trabajo.
Entonces, si ponemos retos muy complicados y no tenemos a un equipo cohesionado, les prometo que lejos de poder enfrentarlo, lo que van a decir es yo no le entro y ahí mejor me siento y ahí cuando terminen todos, pues que me llamen. Y entonces tu ejercicio y nuestro ejercicio pues va a tener pues un alto índice de defraudación. Porque la compañera o nuestro compañero va a decir, oye, me llamaste a una tarea en donde en primera, pues ni nos hablábamos. En segunda, pues yo no me llevo bien con Gerson, pues porque Gerson de repente es medio complicado para colaborar. En fin, todas estas son características que debemos observar antes de poder sentarnos a cuestionar equipos, ¿no? Entonces, más vale que incluso puedan trabajar 3 o 2 de ellos, a que puedas integrar los equipos de 10 o más, cuando no van a hacer absolutamente nada, porque eso además el equipo lo ve. Y una de las reglas fundamentales es que todos en el equipo participan sí o sí. Entonces es algo que tenemos que dejar muy claro y conocer hasta dónde puede llegar el alcance de la participación de nuestros compañeros, ¿no? Eso es súper importante. Bien, otro elemento fundamental, el número 6, observamos al equipo durante el evento. Aquí es fundamental. A ver, el trabajo del facilitador, el trabajo de desarrollo humano, el trabajo de talento humano. Y yo siempre le digo a mis colegas cuando participamos en los team building, ustedes son parte de mi staff. Y como parte de mi staff, pues vas a tener una tarea sumamente importante y es la de observación. Aparte de facilitador, vas a observar el comportamiento de tus compañeros, porque en lo particular a mí me gusta hacer reportes posteriores a la participación de los equipos. De repente te vas a encontrar con que hay gente que es sumamente participativa y que en el trabajo probablemente sí se note, o que de repente lo teníamos por ahí como olvidadito en alguna de las partes de la empresa, pero te diste cuenta que había un potencial en ese muchacho, en esa chica, que no habías logrado poder identificar porque nadie le había dado la posibilidad de poder levantar la mano. Y aquí te das cuenta que no solamente es participativa, sino además toma las riendas de los equipos de trabajo para el cumplimiento del logro u objetivo. Entonces, bueno, en ese sentido, nuestra obligación, y lo digo para la gente del staff, es que tenemos que elaborar un reporte por grupo de trabajo y por individuo. Yo para ello ya tengo elaborados pues, algunos modelos de checklist que nos permiten poder evaluar trabajo en equipo, comunicación, asertividad, tolerancia a la frustración, o sea, lo que tú me pidas. Y eso se tiene que ir evaluando. ¿Para qué? Para que después, ya una vez regresando, o si por ejemplo esos ejercicios de team building los hacemos a lo largo de la mañana, pero quieres que en la tarde sea una tarde más así como de relajamiento y al día siguiente comenzar con otras actividades, pues sirva para la retroalimentación, en donde le decimos al colaborador, oye, a ver, ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cuál fue y cómo sentiste tu participación con tu equipo de trabajo? En fin, pedimos que haya como ese feedback con ellos, porque ellos mismos también se dan cuenta de cuáles son sus alcances y sus limitaciones. Y entonces no solamente hacemos la retroalimentación con el jefe inmediato, sino estamos presentes el staff y un servidor para poder generar esa sinergia que el chico o la chica necesita en un momento determinado. Es como hacer los altos durante el propio proceso, porque la gente necesita de vez en vez que se detenga y le digas, lo estás haciendo muy bien. Bueno, necesito mejorar esta parte. Oye, te he visto un poco como poco participativo. ¿Hay alguna característica, hay alguna razón? En fin, no. Entonces es bien importante que lo podamos mencionar. Entonces siempre y en todo momento, observemos a los equipos, hagamos evaluaciones de los equipos y hagamos también la parte de la retroalimentación de los muchachos, de las chicas, durante o bien después del evento, para que entonces tengamos así como estrategias o tareas que podamos realizar en conjunto con ellos, ¿no? Para posteriormente nos vamos al análisis de los resultados. A ver, vamos a ver el impacto que tiene el team building. Pero no lo vas a ver hoy, ni lo vas a ver mañana, ni la próxima semana. Lo vas a ver cuando en el ejercicio del insight,
cuando el ejercicio de a partir del mes, a los 2 meses, a los 3 meses, empiezan a caer esos 20 en la participación de los compañeros. Esa noche, probablemente la siguiente, o por ser posteriores al ejercicio, porque pues ya ves, ¿no? Llegas del ejercicio, eufórico, cansado, mucha risa, mucha diversión, pero empiezas después cada individuo a reflexionar sobre cuál fue su participación, como lo mencionaba anteriormente. Y esta participación va mucho enfocada a cuánto hice para que estos chicos o estas personas en conjunto conmigo lográramos el objetivo. Entonces, bien importante todo esto que estamos platicando. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta? Bueno, a ver, ¿por qué hacemos team building o construcción de equipos? A ver, primero, lo que tenemos que hacer es fortalecer los espíritus o fortalecer desde el inconsciente la parte del trabajo colectivo. A ver, y aquí lo voy a decir muy claramente. Nosotros desde la psicología, nosotros desde la parte estructural, en el campo laboral, desde el desarrollo organizacional, tenemos que desarrollar todo un proceso mediante el cual la gente vaya empezando a comprender que tenemos que llevar a esos equipos y grupos de trabajo a un siguiente nivel. Pero eso es un trabajo colaborativo. Primero se tiene que sensibilizar. Y lo que estamos sensibilizando en el aula, lo que estamos sensibilizando a partir de trabajos que estamos realizando con los muchachos, es algo que posteriormente lo vamos a ver reflejado en las acciones, ya cuando se ven las tareas, cuando se ven los retos puestos en campo. Recuerda que vamos a poner en juego las habilidades, los conocimientos, las destrezas y todo aquello que en ocasiones incluso ni en la propia oficina ni en casa lo llevan a cabo. Entonces, aquí no solamente vamos a fortalecer el espíritu grupal, sino la propia autoestima. Atención con esto, colegas. En muchas ocasiones pasamos por alto el trabajo de la autoestima en los trabajos de team building, cuando es lo más importante que tenemos que estar rescatando. De ahí también, y reitero, la importancia de la observación del staff. Porque si vemos que alguien como que no está haciendo las cosas de una manera adecuada, habrá que preguntar qué es lo que está ocurriendo desde el pensamiento y la emoción del colaborador en ese instante o posterior al ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que yo busco también es que estos individuos, estos colaboradores, me ayuden y apoyen a la organización al cumplimiento de objetivos de la misma. Que ellos mismos aprendan a que tienen incluso su propio plan de desarrollo profesional y personal en las cartas de reemplazo, por ejemplo. Y algo también que es sumamente importante es vamos a apostarle a que aumente significativamente la motivación y la actitud positiva, es decir, la resiliencia versus procrastinación, porque en el team building no es para mañana, es de acuerdo a cómo se van dando las actividades, es en la medida en la que los equipos y los participantes lo van a realizar, porque además muchas de estas actividades van contra reloj. Entonces aquí hay solamente tiempo para ponernos de acuerdo y ejecutar. Ponte de acuerdo y ejecuta, que en muchas de las ocasiones, cuando lo vemos en lo cotidiano, pues en algunas organizaciones lamentablemente pasan 3/4 partes del tiempo planeando y 1/4 parte del tiempo ejecutando. Entonces cuando te das cuenta de tus resultados, pues hubo muchísima planeación, pero pocos resultados. No, esa es la realidad. Cuando lo que buscamos en el team building es totalmente lo contrario. De ahí que siempre vamos a estar en el contexto del reforzamiento de las habilidades, de las competencias y el desarrollo de esta autoestima que bien les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, para un servidor como para el staff, debe ser lo prioritario, el bienestar de la gente en el contexto de la realización de sus tareas. Bien, bueno, pues aquí les pongo rápidamente una pequeña historia. ¿Cuándo surgen los team building? Bueno, pues surgen a partir de los años 20, no en los años 40 como se pensaba, ¿no? O por ahí se mencionaba que después de la Segunda Guerra Mundial. No, esto viene muchísimo antes. No, entonces en este manual de la creación de grupos, solamente en los grupos,
Ya William McDougall nos hablaba acerca de esa cohesión grupal y la representatividad a través del ejercicio del socio o sociodrama lo mencionaba, ¿no? De cómo esa participación lo llevas en escenarios que bien podían ser proyectivos en el contexto de la vida social del individuo. Recordemos que el trabajo es un contexto mediante el cual el individuo se ve inmerso, pero que tiene una participación en él. ¿Por qué? Porque sus resultados afectan directamente o indirectamente a los resultados de otros. Entonces, lo que nuestro investigador William McDougall menciona es que el individuo, ya en el ejercicio de la colaboración, deja un poquito el egoísmo para convertirse en un sujeto que a través de esa ejercitación grupal puede llevar a cabo una serie de trabajos que le van a permitir tener esa satisfacción, no solamente personal, sino la satisfacción personal o de cada uno de los miembros del equipo en el que están colaborando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es sumamente importante. Bien, entonces aquí dejamos el antecedente histórico y continuamos entonces. Vamos a ver que no se mueve esto. Bien, ¿hasta aquí algún comentario, mis queridos colegas? ¿Algún comentario, algún comentario? Todo, deme un segundo para checar en el chat. Sí. Permíteme un momentito. Estoy revisando. Dice todo bien, todo entendible. Dice bueno, hay preguntas, pero no sé si quiere que se las diga ahorita o hasta el final de la sesión. ¿Sí me escuchan? A ver, ¿escuchan? Ah, sí, ya. Le comentaba que hay algunas preguntas, pero no sé si quiera que las diga al final del... Podemos contestarlas si quieres, Gaby, en este momento. Bueno, dice, ¿desde cuántas personas se recomienda organizar la dinámica? Mira, la dinámica se puede organizar desde 10 personas hasta toda tu planta, si quieres, al mismo tiempo, porque precisamente se construyen a partir de células de trabajo. Bueno, aquí hay un comentario de Diana. Dice que interesante la importancia de primero integrar a todos y después ya están listos para hacer un equipo de alto desempeño, porque ahora sí hay una verdadera comunicación. Eso falta en muchos lugares, no hay equipo general, hay muchos equipos dentro de una misma área y no hay una comunicación entre todos. Sí, es que en ese sentido yo de verdad lo super sugiero. Es vital que cada uno de los miembros nos conozcamos desde el aula, desde el ejercicio mismo del quehacer cotidiano, porque de lo contrario nos vamos, pues nos llegamos a enfrentar con situaciones ahí pues poco favorables, ¿no? Porque no supimos integrarnos desde el trabajo en el aula, ¿no? Entonces, voy a leer esta pregunta. Ay, perdón, ya lo interrumpí. mande. Voy a decir esta pregunta para dejarlo continuar con su presentación. Dice, ¿qué tan recomendable es hacer dinámicas por mandos medios y por separado el personal operativo? Mire, se puede trabajar dinámicas grupales y de sensibilización por grupos homogéneos, es decir, personal operativo, personal, mandos medios, en fin. Pero lo que va a ocurrir es de que solamente dejas la información o la experiencia en ese segmento. Entonces, como solamente lo dejaste en ese segmento, lo que va a ocurrir es de que ya no fluye la información, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Mi recomendación es que en los grupos de trabajo, cuando vamos a hacer team building, participemos de manera colectiva. Recordemos que ese liderazgo transformacional ya no tiene que ver solamente con el hecho de que yo soy una persona que tengo el mando en este momento, sino que además voy a tener que ceder por el hecho de que la participación colectiva es sumamente importante. Entonces, mi recomendación es que no solamente se hagan grupos de trabajo en mandos medios o segmentados o homogéneos, sino que se hagan heterogéneos.
Ok, gracias. Voy a dejar que siga con la presentación y ahorita un momento más seguimos con las preguntas para que tenga un poquito más de tiempo para la presentación. Sí, claro que sí. Bueno, vamos Puede para allá continuar, muchas entonces. gracias. Ajá, ajá. A ver, ahí vamos entonces. Un segundo. Ahí voy bien. Bien, a ver, entonces, hablamos acerca de para qué nos sirven esos team building y qué quiero yo fortalecer. Evidentemente, y como parte del principio, es que difícilmente en aspectos técnicos, bueno, no difícilmente, sino, a ver, las construcciones de equipos para ese tipo de actividades no conllevan situaciones técnicas. A ver, yo no voy a poder generar una facturación 4.0 con team building, por ejemplo, o voy a poder desarrollar metodologías de calidad con team building, pues porque no es la finalidad. La finalidad es de poder establecer y construir equipos con fortalezas en sus habilidades blandas. Entiéndase que las soft skills son todas aquellas condiciones y circunstancias que cada una de las personas que trabajamos en las organizaciones debemos tener para el buen desarrollo de la misma. Nosotros le conocemos como competencias cardinales. ¿Qué es una competencia cardinal, colegas? Es aquella que todos los que trabajamos en tu empresa debemos tener y o conocer. Ejemplo, a ver, aquí en la empresa todos tenemos que tener un sentido de calidez, competencia blanda. Todos tenemos que tener una comunicación asertiva, competencia blanda, desde el nivel que tú quieras. Tenemos que tener liderazgo. Todos tenemos que tener manejo o administración del tiempo. ¿Me explico? Entonces, como eso es lo que a mí me hace falta, para que entonces, cuando meta yo a las personas a las aulas, puedan trabajar de manera efectiva, lo que tengo que hacer primero es, tomo mi conjunto de colaboradores y les explico cuál es la finalidad de poderse meter al aula. Y no es solamente meterme al aula para criticar el trabajo del de enfrente, sino ya una vez cuando tenemos esa sensibilización, te prometo que entonces el trabajo colaborativo va a tener un impacto y un efecto completamente diferente a lo que estás haciendo. Porque de tu cultura de señalar, lo vas a transformar a una cultura de colaborar y no solamente es puesto en el ejercicio del ejemplo, sino lo vas a vivir y cada uno de ellos lo va a vivir desde el ejercicio de yo te vi a ti tirado en el piso y me tuve que raspar las rodillas para ayudarte a levantar. ¿Sí me explicó? Entonces, en cada una de las partes del contexto del team building, en cada uno de esos retos y desafíos, o sea, de verdad, los chicos se ayudan, porque están metidos en el mismo dilema. Y eso es lo que es interesante a esa construcción de equipos de alto desempeño. Y de verdad, cuando tenemos la posibilidad, y lo reviso mucho con los staffs de las empresas, y les digo, mira, oye, ¿cómo era Gerson? Es que era bien renuente. ¿Y cómo viste su participación? Dice, cambió porque ahora es colaborativo y le pregunta a los muchachos en qué más puede colaborar. O sea, es que de verdad cambia mucho la mentalidad, el pensamiento y la forma de actuar de cada uno de ellos conforme avanzamos en los procesos de retroalimentación e incluso porque finalmente se trata de eso, se trata de que nuestros colaboradores puedan sí ser reconocidos y autorreconocerse y autorrespetarse en el contexto de todo lo que ellos hacen y realizan, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy importante desde el contexto mismo de qué es lo que queremos que ellos consigan, pero tiene que ser en el mismo contexto para todos. Ajá. De ahí es importante que sí puede ser significativo que podamos tener grupos de diferentes niveles en la organización. No, y sensibilizar a cada uno de ellos. A ver, entonces, primero, ¿qué buscamos con los team building? Bueno, primero, construir equipos fuertes.
trabajando como uno mismo. Puede sonar medio romanticón y dices, ay, ¿qué es eso? Pero es que en muchas ocasiones hemos tratado de que la gente trabaje como un verdadero equipo, sí, pero ¿cómo los has desafiado? Si no les has puesto un objetivo común, pues todo el mundo va a seguir jalando agua para su molino, según dice el dicho. Entonces, aquí se trata de construir tareas. Repito, en un momento más vamos a hablar un poquito acerca de los teamwork, que ahí son ya tareas como muy específicas que se hacen en el aula, pero ya llevan otra metodología. Esto se les explico, está muy interesante. Y también se construye con varios escenarios. Les va a encantar lo que les voy a platicar hoy. Bueno, entonces, todos trabajamos, todos nos ayudamos, todos nos comunicamos. Aquí ellos tienen que saber quiénes son los más fuertes, quiénes son los que no tienen tantas habilidades, quiénes son los más inteligentes, quiénes toman decisiones más rápido. O sea, aquí se trata de que todo el mundo le entre a la toma de decisiones y potencializar. Entre más rápido tu equipo avance, vas adquiriendo como más, aquí nosotros le llamamos tickets o le llamamos créditos, en fin, porque ellos van ganando como puntos y van pasando a siguientes estaciones y no se quedan en la misma estación todo el ejercicio. Nunca me ha pasado, pero bueno, sí se tardan y se angustian porque no avanzan y no avanzan y no avanzan, ¿verdad? Entonces, se concentra o se trata de concentrarse en ayudarles a conseguir o lograr sus objetivos. Algo que es sumamente importante, importantísimo, algo que tenemos que tener muy en cuenta es, vamos a crear sentido de permanencia, sentido de apego, no solamente hacia sus compañeros, sino a tu propia organización. Entonces, hoy por hoy, un factor que es preponderante es cuando la organización disminuye significativamente su índice de rotación. Entonces, colegas, por ahí, y se los pongo como tip, si tú no has hecho nada ahora para bajar tus índices de rotación, tienes un serio problema, porque estás gastando mucho dinero en recontrataciones. ¿Qué está pasando con tus mandos medios? Probablemente estés trayendo a gente muy buena, pero hay algo en tus mandos medios que no le está permitiendo a la gente quedarse. Revísate. ¿Cómo lo identificas? Pues entonces aviéntate en un team building y probablemente vas a encontrar que en alguno de esos jefes, en alguno de esos managers, pues tiene cierto resentimiento o tiene algunas características de mando que no son las que tú necesitas para que se lleven a cabo. A ver, entendamos que en ocasiones, si no es que la mayor parte de las veces, mis queridos colaboradores, las personas tratamos de dirigir, atención con esto, tratamos de dirigir como si los colaboradores fueran los hermanos pequeños o los hijos de la familia. Y es que entonces tomo modelos de liderazgo. ¿Y de quién creen que tomo el modelo? Pues de la familia, porque es el único referente que tengo de cómo dirigirme a los demás. Entonces lo que estoy haciendo solamente estoy trayendo mi proyección personal, mi proyección familiar al contexto del ámbito laboral y nada más grave que esto. Es que así estoy acostumbrado, y es que a mí me enseñaron de esa manera, y es que si no le llama a uno la atención, la gente no responde. Entonces, espérame, eso era en el siglo XVI, siglo XVII. Hoy estamos trabajando con organizaciones felices, damas y caballeros. Estamos trabajando a partir del modelo de administración por valores. Entonces, esas viejas prácticas, y lo vemos incluso mucho en las empresas familiares, muchos de los dueños de estas empresas luego me invitan a participar en sus modelos de cultura organizacional y tenemos que quitar de raíz muchas cosas. Porque es que así lo hacía el abuelo y es que así lo hacía de repente el patrón y es que entonces de esa manera iba funcionando, pero hoy por hoy las cosas son de manera diferentes. Hoy estamos viviendo una generación completamente distinta con chicos diferentes. De aquella generación de acero ya quedan pues pocas personas, digamos, económicamente activas, porque ya se jubilaron, muchas de ellas, generación de acero. Y afortunadamente esa generación de acero es a los que muchos de nosotros nos enseñaron a trabajar desde la parte de, a ver, y métete y hazle y busca la forma, ¿tá? Hoy las cosas son diferentes, hoy los chicos tienen un modelo diferente de aprendizaje y tienen un modelo diferente de permanencia. O sea, tu organización tiene que poner elementos que le permitan
sentir que tu empresa es lo que ellos necesitan para trascender. Si tú no consideras esta parte, tenemos un serio problema, porque entonces tus índices de rotación van a ser muy altos y muy volátiles, y tus chicos talentos van a estar cambiando constantemente, porque no estamos siendo atractivos para ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tema bien interesante también que podemos dialogar, ¿no? Cómo trabajamos desde la parte psicogeneracional, cómo trabajo con las generaciones X, con la generación Boom, con la generación de Cristal, con los niños, o sea, con todos ellos. Entonces es muy interesante. Bien, ¿qué pretendemos, Otávio? Bueno, pretendemos el sentido de pertenencia. Bueno, y también que ellos se vean y se reconozcan como valiosos para la organización. Y algo en lo que tenemos que poner especial atención es en la identidad común. Dice aquí el slide o el flyer. Entonces dice que esa identidad común es algo que nos va a caracterizar. Y eso es muy padre. Yo veo de repente a los compañeros operativos cuando llevan sus playeras bordadas que ustedes les dan de cada una de sus diferentes empresas y ¿verdad? O sea, los portan muy entusiastas, los portan muy altivos, los portan muy con significación. O sea, mira, yo soy o sea, tostadas, la que tú quieras. O yo soy de la aguacatera, la que tú me quieras mencionar. Porque eso es algo que a ellos les mueve. O sea, dice Maslow que en el segundo escalón del sentido de pertenencia es lo que nosotros tenemos que estar apostándole constantemente para que la gente diga, oye, sí, eres parte de mí. De repente me decía uno de los tantos dueños, Gerson, pero es que yo les doy playeras y entonces estoy viendo que es un gasto. Le digo, ¿en verdad usted considera que el hecho de darle playeras a sus colaboradores es un gasto más que sea un sentido de pertenencia? Porque el uniforme por mismo le da a la gente una identidad, una razón de ser y un significado. Tenemos a los policías y el significado del uniforme del policía lleva el orden, el control, el cuidado. Si yo veo un bombero con su uniforme, yo digo, el señor se encarga de cuidar y salvaguardar. Si veo un señor con una bata y un estetoscopio, el señor pues salva vidas. O sea, así es en la empresa. La empresa tiene que tener esa significación y si tú ves que entonces las playeras resultan un gasto, tenemos un problema, como la capacitación misma. Entonces, mejor contratas otro tipo de individuos, y no les das playeras y solamente te dedicas a producir, independientemente de cuál sea el ejercicio de tu clima laboral que puedas llegar a tener en la organización. ¿Sí me explico? Entonces, empecemos a romper esos paradigmas. Y para romper paradigmas no hay nada más que estar convencidos de que se tiene que cambiar la cultura. Y cambiar la cultura repito, es crear identidades. Nosotros mismos, desde el Departamento de Recursos Humanos, si no te gustaba la playera, pues te la vas a tener que poner un día a la semana como recomendación para que la gente sienta que entonces también nosotros estamos siendo parte del equipo, ¿no? Entonces, en la medida que vamos creando esto, tu gente va a rotar muchísimo menos de lo que te imaginas, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a reforzar, muchachos, con la parte de los team building? Bueno, la comunicación, en todos los sentidos, ascendente, descendente, diagonales, laterales, en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me interesa que la comunicación sea efectiva? Porque en muchas ocasiones la comunicación, y lo hemos visto en más de una ocasión, no baja de manera correcta. Y cuando llega al último de los eslabones, ya llegó distorsionada. Entonces, es algo que incluso cuando lo revisamos con el staff, recuerden que el staff son ustedes mismos, vamos revisando cómo estamos dándonos cuenta de que esos canales de comunicación tenemos que mejorarlos, incluso nosotros mismos. Entonces, habrá que echar un vistazo de cómo estamos utilizando el canal de comunicación para poderlo mejorar, quitar lo que no está siendo útil y lo que ya funcionó, y si funcionó bien en su momento, pero hoy por hoy están utilizando tecnologías de la información para ese tipo de situaciones, adelante. De verdad, colegas, hoy por hoy la gente no se informa porque no quiere. Me tocó en alguna ocasión un caso en el que de repente
le dice un colaborador a su jefe, es que no había manera de comunicarme contigo. Y entonces el jefe le dice, oye, espérame, tienes correo electrónico, tienes mi teléfono, tienes WhatsApp, tienes Instagram, tienes Facebook, tienes Twitter, o sea, no me digas que no te podías comunicar. ¿Me explico? Entonces, hoy por hoy, ya de verdad, eso se convierte, desde mi punto de vista, hasta en una falacia, ¿no? Cuando alguien te dice es que no me puede comunicar contigo. De verdad, es hasta irrisorio en muchas ocasiones, porque los propios chicos, cuando hacen ese tipo de manifestaciones o expresiones, no se dan cuenta que cuando te metes a sus perfiles, pues no es que estaba enfermo, sino es porque estaba en la playa, ¿no? Cuando ponen sus estados. Entonces es muy curioso, ¿no? Cuando los jefes llegan a cuestionar este tipo de cosas, a mí me causa hasta cierto simpatía, ¿no? En situaciones como esta. Pero bueno, entonces, en mi opinión, es muy importante generar estrategias comunes y simples para podernos comunicar. O sea, la comunicación tiene que ser en ambos sentidos, pero debe ser de una manera muy eficaz. Ajá, cuándo se necesita y qué es lo que requieres de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas también debemos aprender a comunicarnos de la forma más sencilla, sin complicación. Te quiero a tales horas porque necesito que el servicio se brinde a partir de esta hora. A ver, si tú me dices que debo ingresar a las 8 de la mañana, pero quieres que la cortina esté arriba a las 8, a ver, entonces o ingreso a las 8 o llego 10 minutos antes de las 8 y me lo vas a poner entonces en el contrato o me lo vas a poner en mis condiciones generales de trabajo. Pero no me digas, la entrada es a las 8 y la cortina que tiene que estar abierta a las 8, porque entonces estoy siendo incongruente, ¿me explico? Y lo mismo pasa en las líneas de producción. A ver, la línea entonces tiene que echarse a andar en punto de qué hora. En planta subensambles de Ford en Cuautitlán, nosotros iniciamos la reunión previa al arranque de planta al cuarto para las 6 de la mañana. O sea, fíjate, entonces entrábamos a las 5:30 para tener la reunión de arranque, se hacía la calibración de robots y prácticamente estábamos arrancando al 4:10 para las 6 de la mañana. De tal manera que a las 6 en punto de la mañana ya estábamos ensamblando el primer vehículo. Eso es a lo que me refiero. Entonces, si tú quieres ser preciso, entonces el sistema o el desarrollo de esta comunicación tiene que ser preciso y exacto. A ver, entonces, la cortina la quiero arriba, ¿a qué horas? A las 8, a las 8. Entonces, llegas 15 antes de las 8 para que me pongas la máquina funcionando de punto de 20, lo que tú quieras, pero ya estás perfectamente funcional. No llegas a arreglarte las pestañas, lavarte las manos, tomar el café, lavarte los dientes. O sea, no. O sea, te quiero en el punto de 20, en punto de las 8. Y así se lo tienes que explicar en el curso de inducción. Por eso sirve el curso de inducción. Y aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero creo que es importante, porque la comunicación va desde el momento mismo que recibes a la gente, es toda la información que tienes que vertir en ellos para que no haya temor a dudas. Ajá. O suposiciones, que es lo mismo que pasa en los team building. Oiga, y entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Ajá. ¿Y cómo era la dinámica? ¿Y cuántos participaron? En fin, no, entonces todo esto es importante. Ajá. Dice que la comunicación es saludable para todos. Bien, otra cosa que es importantísima que tenemos que trabajar es fomentar la actitud positiva. Aquí no se trata de a mí no me gusta, yo no sabía, hay para la siguiente, en fin. ¿Por qué? Porque en la fomentación de la actitud positiva estamos trabajando incluso aquellas maneras en las cuales el individuo deja de poner excusas. Muchas de las cosas que no se trabajan o no se hicieron es porque existe un mayor número de excusas, o yo le llamo, es que hay un exceso de esquizofrenia. Y el exceso de esquizofrenia no es otra cosa más que cuando cuestionas al colaborador, te dice, es que, ¿por qué llegaste tarde, Gerson? Es que el transporte, es que el despertador, es que vivo muy lejos, y siempre hay Entonces, todas esas excusas las puedes terminar cuando fomentes en tu colaborador actitudes positivas. Entonces, no vengas a decirme cómo no se puede lograr, sino ahora te pido que cambies el chip y me digas cómo sí lo vas a llevar a cabo. Y para eso te sirve el team building. Entonces, está el reto y ahí se van a quedar, literal, se van a quedar hasta que ellos mismos encuentren la respuesta a la problemática. En muchas de las ocasiones, siempre
los colaboradores esperan a que llegue el jefe para que les solucione los problemas de la organización. Y entonces tienes al pobre jefe lleno de actividades y nunca tiene tiempo para planear, porque se encargó de arreglarle la vida laboral a Gerson, a Gaby y a quienes ustedes quieran, me explico. Entonces, en ese sentido, no estamos fomentando incluso ni siquiera el sentido de responsabilidad, colegas, porque el sentido de responsabilidad parte del hecho de que, a ver, estás contratado para que me des soluciones, no para que yo te las solucione. Y Team Building nos va a ayudar para ese sentido. Reitero, donde cada individuo es responsable de todos los miembros de su equipo. Entonces, se centra en fomentar la actitud positiva de cada uno de los que conforman su célula o su grupo de trabajo. Y esto traducido ya ahora sí en el campo laboral real, se trata de que las personas puedan llevar a cabo esas tareas con mayor, pues, con mayor actitud positiva, con mayor resiliencia. No, decimos nosotros, resiliencia más que procrastinación. Es otro tema bien interesante, ¿no? Bueno, a ver, entonces nos encontramos con que tenemos que hay o existe un team building adecuado, o bien, ¿qué tipo de team building requieren tus colaboradores? A ver, aquí les pongo dos ejercicios. El team coaching contra el team building. Entonces, ¿qué queremos? A ver, quiero mejorar relaciones, que mis relaciones interpersonales con todo el mundo funcionen. ¿Desde quiénes? Desde la parte directiva, por eso son los coaches, ¿no? Y desde la parte de los equipos de trabajo, en intervenciones puntuales. O sea, ambas partes tienen que trabajar desde el mejoramiento de sus relaciones. ¿Por qué? Porque en ocasiones también las direcciones cometen o cometemos el error de tener divisiones, y perdón, y ojo con lo que les voy a platicar. Si el colaborador detecta que en las direcciones no hay comunicación, los muchachos, la base trabajadora, los colaboradores, empiezan a crear bandos. Los de la licenciada Lupita con los del licenciado Pedrito. Y entonces yo soy de ella, yo soy del otro. Y entonces la comunicación no va a fluir. De verdad, y esto es como los matrimonios. De repente, las personas empezamos a generar bandos, nada más por empatía o simpatía de mi líder. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Desarrollar conciencia del equipo. Bueno, pues entonces, tanto los coaches, y en ese sentido, el team building también nos va a ayudar mucho, ¿no? En esa intervención puntual. La resolución de conflictos. Y la resolución de conflictos parte más desde el team coaching, más que en el parte de la comunicación entre colaboradores, porque somos el ejemplo. Nosotros somos los que tenemos que enseñar a las personas a cómo resolver esos conflictos. Por eso somos el cuerpo directivo. Somos los representantes del patrón, dice la ley federal del trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, soy un poquito enfático, porque en esa resolución de conflictos, recuerda, tenemos que tener mucho temple. Podemos sí llegar a equivocarnos, podemos sí llegar a perder un poco, si tú quieres, la falta de coherencia, y lo pongo entre comillas, pero no puedes perder el temple. O sea, en la resolución de conflictos, discúlpame, pero ninguno de los que estamos aquí tenemos el derecho de perder la cordura cuando llega un colaborador exaltado, frustrado, enojado, o con el tipo de emoción que tú quieras, porque acude a nosotros, porque busca ayuda, me explico. Entonces, si tú no tienes en este momento la capacidad para poderle decir cuál es la solución a ese conflicto, lo mejor es canalizarlo con otro colaborador o decirle, ¿sabes qué? En este momento no tengo una respuesta que darte, puedes venir esta tarde o puedes venir mañana y con mucho gusto la podemos dialogar. Pero no es muy grato, no es muy sano que se genere de otra perspectiva, que no sea la de poder dar una solución al colaborador. Igual el colaborador se va sin una respuesta probablemente de lo que quiere escuchar, pero tenemos que ayudar a resolver ese conflicto, ¿no? Nuestra tarea, nos gusta o no, inyectar positividad, ¿sí? Todo el tiempo. Positivo, positivo, positivo y todo en positivo. Perdón, aunque en muchas ocasiones sepamos que las cosas probablemente no estén en el mejor momento, ¿no? Otra de mis responsabilidades, ¿debo alinear al equipo? Sí.
Entonces, en todo momento tengo que estar observando cómo están esos equipos de trabajo en la línea de producción, en la oficina, en el campo, con los recolectores, en fin, o sea, tengo que estar pulsando constantemente, porque por ahí te vas a encontrar con que el manager, o el coordinador, o el supervisor, o un grupito de colaboradores algo están haciendo en beneficio personal o en beneficio de unos cuantos. Entonces, las relaciones interpersonales, en ocasiones, colegas, llegan a ser un poquito complicadas si no las observamos. Si a la gente la dejamos hacer lo que quiera, de verdad que hacen una fiesta. Entonces, sí tenemos que estar controlando constantemente y revisando que eso se cumpla, ¿no? Bien, ya habíamos dicho que mejoras los procesos de trabajo, claro, porque van a trabajar con orden, con disciplina, con armonizaciones, ¿no? No pedimos que sean los mejores amigos, pero sí que al menos trabajen con respeto, con orden y colaboración. Bien, debemos fomentar la empatía, ponerme en tu lugar para que tú te pongas en el mío. Voy a entender la importancia de mi trabajo y entenderé la importancia del tuyo y te prometo que no te voy a obstaculizar. Más por el contrario, vamos a trabajar de manera conjunta para que esto funcione. ¿Aumentas tu productividad? Claro. En todo sentido vamos a estar aumentando la productividad. Y nuestra experiencia, repito, tiene que ser una experiencia grata. Una experiencia que te permita reírte, una experiencia que nos permita disfrutar el momento, ¿no? Y ¿por qué no llevarte la experiencia a casa? Porque también lo puedes practicar en casa, con tus hijos, con los primos, con las personas que están conviviendo contigo. Bien, vamos entonces a ver algunos modelos que pueden identificar para la formación de equipos. Fíjate. Primero, vamos a crear modelos de eficacia a través de la confianza. A ver, ¿a quiénes les tiene más confianza para poder trabajar en equipo? ¿No? ¿Con quiénes te puedes relacionar más para poder dar solución a conflictos? ¿A quiénes de tus compañeros observas con más compromiso? Hablamos de la responsabilidad. ¿Con quién tengo la garantía de que van a cumplir hasta el último punto de la tarea que se nos ha asignado? Y algo que es sumamente importante es la atención al resultado. ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde queremos llegar como equipo al momento de la ejecución de la tarea? Y esta parte me parece que es sumamente importante, porque en ocasiones, cuando las personas no sabemos hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos, pues difícilmente podemos llegar a decir, lo logramos, ¿no? Entonces, yo siempre he opinado y les comparto que si a una persona cuando llegas al curso de inducción y me das mi descripción del puesto y no me dices qué voy a hacer, pues yo voy a hacer lo que de alguna manera el líder situacional se encargue de poderme comentar. Y entonces yo no sé si el líder situacional en ese momento tenga la verdad absoluta o es lo que tú me estás pidiendo, ¿verdad? Porque en un momento determinado es a quien asignaste para que me diera mi inducción al puesto. Y entonces, cuando te das cuenta, pues sé muy poco de lo que verdaderamente era la función principal, ¿no? Me diste indicadores, ¿cuáles son? ¿Cómo puedo llegar a ellos? Si a la gente tú no le muestras y no le enseñas hasta dónde quieres que llegue a través de tu indicador, la gente no va a hacerlo o no va a cumplir lo que tú esperas. Yo les ponía un ejemplo en la ocasión anterior y es la misma empresa con dos diferentes modelos de intervención. La primera, ya lo repito, ¿no? Ya lo habíamos visto en algún momento. Yo llego a tu empresa, entonces es mi primer día de trabajo, tú me dices, Gerson, ven, siéntate, ahorita estamos contigo, ¿eh? Y entonces todo el mundo pasa corriendo con papeles en la mano y llega la persona de recursos humanos, ahorita estoy contigo, métete, a ver, léete este manual. Y pasan las horas y llega la hora de la comida y dice, pues vente, vamos a comer. Empezamos a platicar y ¿de dónde vienes? Ya sabes, todo aquello. Y regresamos de comer, espérate, ahorita están contigo, no acaba de pasar nada. Llega la hora de la salida, 5 de la tarde, y me voy a mi casa. Me dice mi esposa, ¿cómo te fue? Excelente, ¿qué hiciste? Nada. Porque el modelo es así. Pero me encuentro con tu organización, o la misma organización, pero ya tienes un modelo de planeación, en donde me dices, tu entrada es a las 8 de la mañana y de 8 a 10 de la mañana es tu curso de inducción a la empresa, de las 10 a las 12 del día de reunión con los directores, en fin, me haces todo un plan de trabajo, y entonces, conforme vamos avanzando, se va cumpliendo las tareas. Me dices,
a las 2 de la tarde te vas a comer, pero regresas a las 3 porque tenemos reunión para revisar el organigrama, la plantilla de personal, lo que tú me digas. Y llego a mi casa y me dice mi esposa a las 5 de la tarde, oye, ¿cómo te fue? Oye, muchísimo trabajo. Está perfectamente identificado todo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tipo de organización quieres ser en estos dos ejemplos? ¿O qué tipo de organización estás teniendo en donde al final no le estás poniendo o bien o atención a los resultados o estás dejando que los propios procesos se encarguen de hacerse por sí mismos? ¿Me explico? Entonces, de ahí la importancia. Y nosotros también tenemos que empezar a trabajar desde modelos mediante los cuales empecemos a generar sistemas de orden y control. Repito, la gente entre más orden y control sepa que estamos realizando, entonces dice, aquí se hacen las cosas de manera objetiva. Bien, vamos a ver cuál es el modelo o línea de tiempo en el team building. Primero, empezamos con un yo universal, en donde probablemente lo que yo o cada individuo tiene es, pues yo soy el que me va a mandar, yo consenso, yo unifico, pero aquí cada uno de los participantes empieza a notar cuál es el papel de cada uno de ellos en su equipo de trabajo. Es muy importante, tan importante como que ellos mismos determinen quién va a tomar las riendas del equipo en un momento determinado. Segundo punto, cada uno de los chicos, cada una de las chicas, de verdad va a escanear al otro en el sentido en donde quién tiene mayor capacidad, si ellos o yo, para tomar decisiones. Y sobre las primeras acciones, sobre los primeros hechos, vamos a ir como determinando quién sí va y quién no va, ¿no? Quién va primero, quién va después y cómo lo vamos a ir llevando. Tercera, en la parte de ceder, reconocer. Yo pido, tú pides, yo reconozco y ambos cedemos. Entonces, en ese sentido, creo que esa parte fundamental en el ejercicio del team building, cuando cada una de las partes entendemos que somos los dos valiosos para la culminación del resultado. Entonces, aquí muchachos, es cuando el staff tenemos que estar muy atentos, porque creo que es la parte fundamental del trabajo grupal, en donde cada uno de ellos se autorreconoce como miembro del equipo. Y creo que esa es la parte más importante. Y entonces, en esa parte del autorreconocimiento como equipo, llegamos al punto número 4, donde dice, ahora sí, somos el equipo que tú me quieras nombrar, ¿no? Los invencibles, los aguacateros, los que tú me quieras. Ajá, porque cada uno de nosotros ahora sí pone parte de suyo, contextualmente hablando en la parte psicológica, mi yo ya pertenece al grupo y ahora sí me veo como todo, como un todo, ya no como el individual, que es la parte importante. Y en el punto número 5, ahora sí organizo, me sumo, cumplo y me enorgullece en pertenecer a tu o a nuestro equipo de trabajo. Y en ese momento es cuando logramos o alcanzamos los objetivos en cada momento. Y, ojo, muy importante, te vas a dar cuenta cómo los equipos de trabajo empiezan a comunicarse de forma asertiva. Aquí ya no es el cómo le vamos a hacer, vamos a buscar las formas. Aquí ya se buscan formas. Aquí ya se encuentran soluciones, se generan estrategias, que eso es lo que nosotros evaluamos con el staff, ¿no? A muchos de ellos les cuesta trabajo llegar al punto, ni siquiera al punto 13. O sea, mucho trabajo les llega a costar, pero cuando lo logran, además es muy sencillo. Luego, nos vamos a la parte de la tarea. Aceptas, negocias. Si hay momentos en los cuales yo no participo porque no me siento capaz de poder aportar, pero sí escucho. Me vinculo con cada uno de los miembros, ¿no? Y al final, bueno, pues está la parte del resultado, generando confianza. Cedo otra vez, doy paso, decido, establezco responsabilidades. Entonces la cosa se pone muy interesante, se pone muy padre, se pone muy bien. Que no es un team building, que no es un ejercicio. Ok, no es una actividad de ocio, aunque sabemos que nos la vamos a pasar padre, pero no es una actividad en la que solamente voy a divertirme, tomo el agua y la vamos llevando. Aun cuando no es una actividad divertida, pero no es solamente una diversión, sino es una herramienta que utilizamos para acercamiento de los individuos y quitamos las barreras de la comunicación, la barrera del entendimiento,
la barrera de la introspección, en fin, todas aquellas limitaciones que el individuo carga cuando establece sus vínculos con otros. Nosotros veíamos un ejercicio muy interesante cuando poníamos a trabajar a niños en preescolar. Y fíjense que es muy interesante, porque los niños de preescolar, muchos de ellos son hijos únicos, o son niños que son sumamente pues apapachados, ¿no? O consentidos. Entonces esas luchas de autoestima contra autoestima son sumamente interesantes, y entonces tienes que regular la autoestima de uno y la autoestima del otro, para que entonces en su conjunto estos dos niños que son sumamente consentidos en cada uno de sus contextos familiares no lleguen y se jalen el cabello o hay algo diferente. Entonces tenemos que aprender a construir desde ahí. Fíjate, te lo estoy planteando con niños de preescolar. Ahora, ¿qué pasa con adultos con autoestimas altas y te encuentras con adultos con autoestimas regulares o bajas? Pues el resultado es que ese individuo siempre va a querer tomar el mando, pero en ocasiones no tiene las capacidades o las habilidades. Entonces, muy interesante lo que se observa en el trabajo de staff. Aquí es donde realmente el staff debe poner mucha atención de todo lo que vamos a observar, porque es con lo que vas a trabajar en todo lo que resta del año, ¿no? En trabajar con el que tiene mucha autoestima, con el que tiene media autoestima y con el que tiene baja autoestima, el otro para que la mantenga, pero que no trate de sobrepasarse con los demás, y los otros para que alcancen el modelo que el otro trae. Entonces, muy interesante. No, tratamos de sentir o hacer que los equipos se cohesionen, ¿no? En atmósferas cálidas y divertidas. Bueno, no son 4 o 5 juegos organizados y vigilados por monitores, no, sino llevan planificación, llevan objetivos. Son tareas que se van a desarrollar a lo largo de la mañana, a lo largo de la mañana-tarde, a lo largo de 1 o 2 días, en fin, lo que necesite la organización. Sí, solo sí, al regreso existan cambios en su comportamiento organizacional. Y por otra, pues tampoco son deportes de aventura. Sí, las llevamos a cabo, pero recuerden, todas estas actividades llevan siempre una finalidad o una misión. Bien, les hablaba yo. Tenemos también los famosos teamwork. Y a ver, aquí viene interesante. Si el team building me permite construir equipos para desarrollar las capacidades y las habilidades en los procesos de las competencias blandas, lo que pasa con el teamwork es lo que tú puedes lograr con ese equipo, pero a partir de solución de problemas reales, técnicamente hablando. Y entonces aquí sí juntas a los expertos y los vas a meter en una sala y les vas a plantear, a ver, la situación es esta. Las importaciones o las exportaciones o el sistema de gestión de calidad. Y nadie sale de aquí hasta que le demos solución a lo que verdaderamente nos toca solucionar. Imagínate que de repente tenemos un pedido que se fue a China o el país que quieres y el producto no iba en las condiciones adecuadas. Entonces nos regresan el producto. Evidentemente, pues viene un déficit para la empresa. Entonces sientas a tu equipo de expertos y realizas teamworks. Y entonces de aquí nos salimos hasta que veamos a través de las estrategias que tú quieras y mandes y las técnicas y herramientas de 8 disciplinas, Kamishibais y Chikawas, metodología SMART, la que tú quieras, pero aquí nos salimos hasta que eso se componga y no vuelva a ocurrir. Podrá pasar lo que se te antoje, pero esta no la volvemos a vivir, ¿me explico? Y entonces ahí sí, tus expertos nos vamos a encerrar durante toda la mañana si es posible, pero salimos con soluciones. Todos y cada uno en el lugar que nos corresponde. Así realizamos los teamworks y son trabajos maravillosos, porque del mismo equipo de trabajo surgen las soluciones, porque cada uno es el experto en lo que hace. Entonces no necesitas traerte a nadie de fuera para decirte cómo darle solución a lo que tienes como problemática en el sentido común. ¿Te fijas? Entonces, es una experiencia, un aprendizaje experiencial, perdón, porque cada uno aporta desde su propia experiencia, desde su propia trinchera, que es lo mejor para mejorar en el resultado del trabajo. Y bueno, pues hasta aquí mi participación esta tarde con ustedes, damas y caballeros. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros hasta el final de la misma. Y vamos a la parte de las preguntas y respuestas. ¿Qué les parece?
Gracias, maestro Gerson, por su excelente participación. En este momento iniciamos la lectura de dudas y comentarios que han escrito en el chat. Y denme un segundo para empezar a leerlas. Ajá. Ahí estoy buscando, un segundo. Sí. ¿Qué les pareció por ahí? Que nos digan los muchachos, a ver, platíquenos. Si gustan ir los demás que tengan alguna duda o algo, irlas poniendo en el chat para irlas contestando. Gracias a Brenda, igualmente Brenda, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Eli, muchas gracias igualmente. Yendara, gracias. Igualmente, gracias, agradezco tus comentarios. Sí, claro, se puede empezar con dinámicas nada extremas, algo que sea poco desafiante. Aquí no, porque eso es importante, ya que de alguna manera, si ponemos actividades extremas en equipos que no están consolidados, nos van a botar la actividad. Entonces, no, lo primero es ir midiendo cómo el equipo va avanzando, que se autorreconozcan como miembros, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es muy importante. Dice aquí, ¿qué se debería hacer cuando alguno de los líderes no se quiere integrar a las actividades de team building? Bien, habrá que preguntarle por qué experiencias previas ha tenido. Siempre debemos aprender a escuchar. Y entonces, de una vez que se le ha explicado la metodología, se le debe explicar también la importancia que para nosotros representa que él participe. Si quieres, en una primera instancia, que no lo haga de manera, digamos, directa, pero sí como parte de tu staff, ¿no? Ajá. De repente los que estamos en el staff chambeamos más que los que están jugando, entonces, pues por ahí va, ¿no? Dice, ¿algún libro de base que nos ayude a entender las competencias? Claro que sí, se los mando con mucho gusto. Por ahí les mando con Gaby un libro de competencias laborales para que les ayude. Con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda que quiera? Dice, ¿se puede comenzar con dinámicas no tan extremas? Ya que en mi Claro, equipo... claro que sí. De hecho, es lo que recomendamos. Se debe empezar siempre con la maduración del equipo. Ajá, ¿no? Gracias a Adriana Morales, que dice agradecimiento infinito, valió la pena la espera. Ah, sí, claro que sí. Gracias, Adriana. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Qué tipo de dinámicas son las recomendadas? Hay diferentes tipos de dinámicas. Hay dinámicas que llamamos dinámicas de lectura, dinámicas de piso, dinámicas de campo traviesa, dinámicas de reflexión. Si quieres, tú ya me consultas, ya te digo qué tipo de dinámicas puedes utilizar y para qué cosas. Dice Ana, se refería a qué características ha encontrado en las empresas que no usan este método. A ver, otra vez, por favor. Dice, se refería a qué características ha encontrado en las empresas que no usan este método. Bien, mira, me he encontrado con organizaciones, por ejemplo, que no llegan a utilizar team building, pero utilizan metodologías de integración de equipos en aula o los teamwork a partir de experiencias en temas particulares que la empresa necesita. Ejemplo, hablamos del tema de calidad, o hablamos del tema de exportación, o hablamos del tema de facturación. Entonces ya juntamos a los expertos y ellos mismos se van desarrollando en estas actividades, ¿me explico? O bien hay actividades o dinámicas que podemos incluso llegar a realizar en aula, que son como tipo team building, pero que son más de reflexión y de toma de decisiones. En fin, vamos como creando escenarios mediante los cuales estamos apostándole a la capacidad del individuo para integrarse a estos equipos de trabajo, pero que al mismo tiempo también nos permita que ellos mismos se identifiquen a los miembros y colaboradores en la solución de problemas. ¿Me explico? Ok, gracias. Dice Judith, se recomienda que aunque no pertenezco a jerarquía alta, proponerlo para que la empresa lo lleve a cabo. Claro, pero siempre se propone a través de un proyecto. A ver, recuerden, cuando nosotros vendemos una idea, no la vayas a vender solamente como una hoja aislada. A ver, es como cuando me dicen, oye, Gerson, dame un curso. No, yo no doy cursos, yo doy programas de capacitación. ¿Por qué, chicos? A ver, les platico, muy interesante esto. Porque un curso es una situación aislada que te va a permitir solamente
es como un placebo. Si el paciente tiene calentura, yo le doy un mejor alto y le voy a bajar la temperatura, pero no estoy atendiendo de raíz el problema. ¿Qué pasa? Entonces, cuando nosotros elaboramos programas de capacitación, entonces abordamos temática 1, haz de cuenta comunicación, de la mano con liderazgo, de la mano con empatía, de la mano con lo que tú me digas. Entonces, de esa forma es como vamos integrando elementos en donde el individuo recuerda que tiene que darse cuenta de, para actuar en consecuencia de mejor forma, ¿verdad? Eso es lo importante.